Y aquí en Wanchipedia no podía pasar ni un día más sin hablar de la ventana del Nublo. Sí, a través de ese imponente arco de piedra, y si el tiempo lo acompaña, podemos observar al majestuoso monolito el Roque Nublo. Asimismo, al fondo y cual espejismo, observamos el pico Teide de la isla de Tenerife. Este lugar es cuanto menos mágico y digno de mención en los podcasts de Wanchipedia. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque... ¡Comenzamos! Justo ahí en el municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, podemos contemplar uno de los monumentos naturales de piedra que se ha convertido en un reclamo turístico en los últimos años, la Ventana del Nublo. A través de este imponente arco de piedra, y si el tiempo acompaña, podemos observar al majestuoso monolito el Roque Nublo. Asimismo, al fondo y cual espejismo, observamos el pico del Teide de la isla de Tenerife. Este lugar es cuanto menos mágico, como hayamos dicho, y digno de mención aquí. Para visitar este lugar hay que dirigirse al área recreativa de Bailico, en Tejeda, y desde allí caminar por el sendero que atraviesa el frondoso bosque Gran Canario hasta la primera señalización que indica el camino hasta la Ventana del Nublo. Por curiosidad, a más de 5 kilómetros de distancia de ese lugar, por la zona del Pico de las Nieves, en la Vega de San Mateo, se localiza otra de las ventanas más famosas y más publicadas en las revistas y redes sociales, la Ventana de Morro o Ventana de la Gañifa, también conocida entre los influencers como la Ventana del Nublo. ¿Cuál es entonces la auténtica? Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Sí, nos hemos dado cuenta que muchas personas llaman a ambos arcos rocosos como la Ventana del Nublo. ¿Y tú, qué crees? ¿Cuál de las dos ventanas corresponde a la Ventana del Nublo oficial? Concretamente, a esta última ventana, la Ventana de Morro, se accede desde el mirador del Pico de los Pozos de las Nieves y es mucho más pequeña que la supuesta Ventana del Nublo oficial y además está en una zona mucho más abrupta que la primera. Ahora bien, en donde está situada la famosa Ventana del Nublo que tantos visitantes fotografían, se localiza el Roque del Señor Champiñón, otro monolito con una forma muy curiosa que apetece abrazar y sacarse alguna que otra fotito. Así que parece imposible confundir ambos lugares, ¿verdad? Más al norte y más cerca del Roque Nublo localizamos la Ventana de Ventaiga, otro arco de piedra desde que podemos contemplar el imponente pico del Teide de la isla de Tenerife y el Roque Ventaiga, otro de los monolitos de roca natural que perfilan una de las panorámicas Gran Canarias dignas de las mejores portadas de revistas. Justo ahí, en ese espacio natural protegido más extenso de la isla de Gran Canaria, en esa amplia zona que embarca el Parque Rural del Nublo y que vigila atento el Roque Nublo, se localiza el paisaje cultural del Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, un lugar situado más al noreste de la isla y que fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO por su importancia patrimonial. Un lugar que también merece ser nombrado en los podcasts de Wanchipedia, así que no desespere. Únete a nuestra comunidad, conviértete en miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Wanchipedia. Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. Un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales, proyectos como Wanchipedia siguen vivos. A cambio, accedes a contenido exclusivo, eliges de qué hablar en los podcasts semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wanchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a mecenas que como tú hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. Llegados a este punto, debes saber que en ese preciso lugar existe el yacimiento arqueológico más maravilloso e importante de Canarias, mediante el cual se han descubierto muchos enigmas de nuestros orígenes aborígenes. Lanzamos una pregunta. ¿Cuál es la verdadera Ventana del Nublo? ¿La de Tejera? ¿La que está cerca del mirador de los Picos de las Nieves? Déjanos tu comentario, queremos resolver la duda. Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast.
Todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wanchipedia. Un besito, mis niños. Nos vemos en los próximos podcasts. Chao. De hoy lo vamos a dedicar a conocer un poco más a uno de los personajes más importantes de la historia de Canarias. Hablamos de Dora Maar. Para ello, tenemos con nosotros a uno de sus mejores amigos y compañero de batalla. Angkor, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y dejarme contarles más acerca de nuestro líder Dora Maar. Angkor, a pesar de todos los escritos de la época en los que se mencionaba a Dora Maar, en ninguno de ellos se confirma ni el año ni su lugar de nacimiento. ¿Tú lo sabes? La verdad que ahí me cogiste. Conocí a Dora Maar cuando ya era adulto y la verdad es que hablamos poco sobre eso. Él era más o menos de mi edad, por lo que habrá nacido en la década de 1450, como yo. Creo que nació en el Guanartemato de Telde. Se decía que en San Mateo o Utiaca. Esos datos coincidirían con lo dicho por el filólogo Juan Álvarez Delgado y el historiador. Hoy les queríamos hablar de la princesa Tenesoya, una joven aborigen Gran Canaria cuya vida transcurre entre historia y leyenda. ¿Quieren saber más sobre ella? Preparen las roscas, cotufas y millitos porque comenzamos. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XV, antes de la conquista de Gran Canaria, el hidalgo y conquistador castellano Diego de Herrera regresaba a la isla de Lanzarote procedente de la isla del Hierro, cuando, arrastrado por la corriente, hizo parada en la zona conocida como los bañaderos de la isla de Gran Canaria. Casualmente, durante esos días que estuvieron en la isla, la princesa Tenesoya fue sorprendida por este y su tripulación cuando se bañaba tranquilamente en los charcos de la punta de Bañadero, junto a su aya, Tasirga, y su criada, Ortena. ¿Qué creen que pasó? Vamos a situarnos en ese momento de la historia para... A pesar de sus técnicas militares arcaicas y provistos solo con piedras y madera, los isleños pelearon sin temor y con ferocidad. Las armas más modernas de la época no les atemorizaban, se sentían seguros en su tierra, su gran aliada. Esas barreras naturales que entorpecían al enemigo no eran un impedimento para los isleños, acostumbrados a saltar y correr con agilidad y rapidez por aquellas abruptas superficies. A eso se le suma que la mayoría de los guerreros aborígenes eran grandes tiradores y no necesitaban el contacto directo con su rival. Desde los riscos o roques más altos e inaccesibles podían atacar a su enemigo, dejarlo sin sentido, herirlo gravemente e incluso acabar con su vida. Nadie pone en duda las excelentes habilidades guerreras de los aborígenes canarios, y así lo demuestran las decenas de escritos de la época. En ellos se reflejan sus excelentes capacidades para defenderse e incluso para derrotar a los invasores.